Y le hemos puesto al mensaje de hoy, atrapado entre verdades. Atrapado entre verdades, cuando hay verdades que te atrapan. Y quiero que vayamos al Salmo 25, versículos 4 y 5. El salmista hace una oración al Señor y le dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. ¿Cuántos pueden decir que es una oración linda esa? Pedirle a Dios que nos muestre los caminos por donde debemos de andar, que nos muestre las sendas por donde vamos a caminar. Y luego dice: encamíname en tu verdad. Señor, yo quiero ser encaminado en tu verdad, no mi verdad, no la verdad de terceras personas. Quiero la verdad de Dios. Y creo que esa es la meta a alcanzar de cada creyente. Y luego después dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Yo creo que esta es una buena petición para hacer cada día de nuestras vidas. Así como le pedimos a Dios provisión, así como le pedimos a Dios protección, salud, la familia. Creo que esta petición debería ser parte de la lista que cada día hay que hacerle al Señor. Muéstrame, Jehová, tus caminos. Quiero conocer tus caminos. Enséñame la senda por donde debo caminar. Encamíname en tu verdad, en tu verdad. Y esa es la parte que yo quiero tocar. Y después dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amados, no hay nada mejor que ser enseñados y encaminados en la verdad, pero no por humanos, sino por el Dios de nuestra salvación. Los seres humanos no tenemos la verdad. Dios es el que tiene la verdad. Nosotros comunicamos las verdades de Dios, pero Dios es la verdad, amén. Y por eso Él decía: tú eres el Dios de mi salvación y quiero que tú me encamines en esa verdad. Entonces no hay nada mejor que ser enseñados y encaminados en la verdad por el Dios de nuestra salvación. Salmo 119, versículo 130, el salmista hace esta declaración: escogí el camino de la verdad. Pudo haber escogido otro camino, el camino de la confusión, de la mentira, pero él dice: yo escogí el camino de la verdad. ¿Cuántos hoy en este día decimos: yo escojo el camino de la verdad? La mejor decisión, amados, que podemos hacer es escoger el camino de la verdad. Una de las más grandes decisiones que podemos hacer es escoger el camino de la verdad. Y muchos de nosotros, y yo espero que la mayoría, si no es que todos, hemos tomado la decisión de caminar en la verdad. ¿Cuántos creen que todos los mandamientos de Dios son la verdad? Eso lo dice el Salmo 119, 86. Todos tus mandamientos son verdad. El Salmo 100, versículo 5 nos dice: porque Jehová es bueno. ¿Cuántos creen que Jehová es bueno? Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y algo importante que podemos también aprender y dejar en claro como base a lo que yo quiero compartirle es que la verdad de Dios continuará de generación en generación. Hoy la gente cambia. La verdad de hoy puede ser que no sea la verdad para mañana, hablando en términos humanos. Hay verdades humanas que fueron vigentes hace años y hoy no son verdades, pero la palabra de Dios siempre será la verdad. Hoy la gente cambia valores. Los valores morales que existían hace años ya no son los mismos que hoy. Los valores que tenían las personas a los que actualmente se viven son totalmente diferentes. Incluso las leyes están cambiando para ajustar los valores morales a los valores que la gente hoy considera verdad. Y han cambiado las cosas, pero la palabra de Dios permanece de generación en generación. Amén. El Señor Jesús dijo: el cielo pasará, la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Amén. Así es de que la verdad del Señor es por todas las generaciones. Pero también la Biblia dice en 1 Timoteo 2:4 que Dios quiere, diga conmigo, Dios quiere. El deseo de Dios, si usted ha pensado que Dios desea algo, sí, Él quiere, Él desea que todos los hombres, todo el género humano sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos creen que así es? El Señor quiere que todos los hombres, todo el género humano se salve, pero que también conozcan la verdad. Jesucristo dijo en Juan 8:32 que la verdad, conocer la verdad nos hace libres, y la verdad está contenida en la palabra de Dios. Juan 17:17, el Señor Jesucristo dijo: santifícalo, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero si todos tenemos, y yo voy a hablar de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo de los creyentes en Cristo y en la palabra, en Dios y la palabra. Cuando hablo de la iglesia hablo de los redimidos, que en todo el mundo
hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, si todos tenemos la misma palabra y creemos en el mismo Dios, ¿a qué se debe que haya tantas diferencias entre los hermanos con respecto a la fe que profesamos? Ahí le va nuevamente la pregunta, es para reflexionar, y creo que ya ustedes ya se levantaron un poquito tarde, ya comieron barbacoa en la mañana, el cerebro debe funcionar mejor que los de las 8, que los de las 8 vienen en ayunas. Si todos tenemos la misma palabra y creemos en el mismo Dios, ¿a qué se debe que haya tantas diferencias entre los hermanos con respecto a la fe que profesamos? Usted vea el internet y meta un concepto a opinión y va a encontrar cientos de diferencias. El problema es que a veces esas diferencias acarrean disputas, divisiones, palabrería, y a veces hasta llegan al grado de la ofensa. Y creo que ese no es el propósito de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y le voy a dar algunas razones, le voy a dar 4 razones, y en la última me voy a detener para ampliarla, porque es el punto que yo quiero compartirle. Número 1, hay quienes tuercen las escrituras, las cambian. Eso lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16. Lo vamos a leer en la NTV. Dice: recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado o han torcido sus cartas o han torcido las escrituras. La esencia del mensaje era uno, pero ellos lo torcieron. ¿Y por qué? Dice, para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. O sea, ellos quieren que signifiquen lo que ellos quieren que signifiquen y no lo que Dios quería que significaran. ¿Están conmigo? Y dice que torcer las escrituras resultará en su propia destrucción. Que Dios nos libre a nosotros de tomar una escritura y acomodarla a nuestra conveniencia, y acomodarla a nuestros deseos, y acomodarla a nuestro caso particular, porque eso tarde o temprano resultará en perdición de la persona. Pero hay quienes tuercen la Biblia, la acomodan, la tratan de dar el significado que ellos quieren que tenga y no el significado que Dios quiere que ésta tenga. Segunda razón por la que existen esas diferencias es que hay mucha ignorancia de la palabra en la gente, la falta de conocimiento completo de la Biblia. Y la idea es que debemos conocer completamente la palabra. No puede conocer solo una parte. Es cierto que hay un proceso de conocimiento, pero usted debe ir conociendo todo el tema general de Dios en su palabra y no solo conocer una parte, porque cuando solo se conoce una parte, se corre el riesgo de hacer una doctrina a medias, o de tener una creencia a medias. Necesitamos conocer completamente la palabra. No es suficiente conocer parte de la verdad. Necesitamos, con la ayuda de Dios, conocer la verdad completa. Porque si no es así, nos desviamos de la verdad al aplicar y vivir solo una parte de ellas. Por eso el Salmo 119, versículo 160 nos dice: la suma de tu palabra es verdad. La suma, todo, no solo un versículo, no solo un pensamiento, porque hay personas que solamente agarran un pensamiento. La típica de los hombres que solamente se sabe en Efesios cuando dice que la mujer se ponga sujeta al marido, y lo único que logran es que ponga sujeta. Pero se les olvida que la Biblia también dice: amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Oye, esos hombres, aquí hay gente que ama a sus mujeres. Amén. Entonces, tenemos que conocer la suma de la palabra. Y la falta de conocimiento de la Biblia completa, o del plan completo de Dios, hace que gente caiga en confusión y haga sus propias verdades. Pero hay una tercera, la falta de revelación de la palabra. Hay gente que conoce logos, pero no tiene ¿se acuerdan que compartimos de eso? ¿Sí vinieron? Conocen, tienen la letra, pero no hay revelación del Espíritu.
Y la letra mata, dice Pablo, pero el Espíritu vivifica. Entonces, el conocer solamente el logos y no tener la revelación de la palabra hace que gente caiga en confusiones doctrinales y que haga verdades a medias o fabrique sus propias verdades. Y número 4, que es donde quiero dedicar el resto del tiempo, es estar atrapado entre verdades. ¿Y qué significa estar atrapado entre verdades? Mire, yo he visto en mi caminar como creyente desde niño, he visto a muchos creyentes genuinos que en su amor por Cristo, su deseo de agradar a Dios, sus buenas intenciones, pero tienen tantas diferencias con otros. ¿Y a qué se debe? Y yo le llamo estar atrapado entre verdades. La causa es que cuando se encuentran entre dos verdades que aparentemente se contraponen, decidieron irse por una de ellas y no consideraron las dos, o las 3, o las 5 verdades que van relacionadas. No sé si me estoy explicando. Le voy a dar ejemplos ahorita. Entonces tenemos quienes creen en una verdad y otros creen en otra, que aparentemente, diga conmigo, aparentemente se contrapone, pero no se contrapone porque la Biblia no se contradice. Aparentemente, si usted la trata de interpretar solo con sabiduría humana, aparentemente puede encontrar una contradicción, pero no hay tal contradicción y le voy a explicar si me tiene paciencia. Entonces, cada uno defiende su verdad y ahí saltan las diferencias de las cuales estamos hablando, de que teniendo el mismo Dios y teniendo la misma palabra, ¿por qué hay tantas diferencias? Por ejemplo, hablando de nuestra identidad. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, dice: soy el más insignificante de todos los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia del Señor. Diga conmigo, es una verdad. Es una verdad. De hecho, previo a esto, Pablo dice: soy como un abortivo. Ahora, Pablo ahí se está humillando, está diciendo: yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia del Señor. Y de pronto, si la persona no conoce completamente la palabra, empieza a hacer una doctrina y decir: soy un abortivo. No soy digno de Dios, no soy digno de nada, soy indigno de todo. Y empieza a sentirse fuera de lo que Dios quiere. Que si bien es cierto, Pablo así se sentía. Pablo, eso era la experiencia personal, porque era un perseguidor de la iglesia. Y de pronto la gente toma esa doctrina y andan por el mundo diciendo: soy como un abortivo. O como dice Isaías 64, soy gusano de Jacob. Y andan como gusanos. Y están leyendo una verdad. Pero a veces no se acuerdan o no han leído lo que dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. También es una verdad. Yo no sé cuál le gusta más a usted, pero se me hace que el melancólico dice: soy un gusano. Y al temperamental, al colérico sanguíneo: yo soy real sacerdocio, aleluya. Y entonces cada uno hace su verdad. El que dice: soy sacerdocio, linaje escogido, menosprecia a aquel que dice: soy como un abortivo. Pues así te sentirás. ¿Qué habrás hecho en tu vida? ¿Cuántos pecados traerás cargando? Y empiezan las disputas. Y empiezan las diferencias. La verdad es que las dos son verdades. Sin Cristo somos como abortivos. Sin Cristo somos los más insignificantes de todos. Pero con Cristo somos real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa. Amén. El problema es que a veces la gente agarra una posición o agarra la otra. Y es que las dos son las que funcionan. ¿Me estoy dando a entender? ¿Está claro el concepto? Por ejemplo, respecto a las obras. No sobras, obras, ¿ok? Dice Efesios 2:8: por gracia sois salvos, por medio de la fe. La gracia es un regalo inmerecido, gratuito, no tienes que hacer nada para obtenerlo. Se obtiene por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
No por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio de la fe y no por las obras. ¿Cuántos están de acuerdo con esta verdad? Yo estoy convencidísimo que mis mejores obras no me van a salvar. Mi fe en Jesucristo, el arrepentimiento de pecados y vivir una vida recta delante del Señor es lo que trae la salvación. Y así es. El problema es que hay cristianos que basados en eso no hacen nada. Ni pichan, ni cachan. ¿Dónde está ese proverbio que se lo saben también, hermanos? Y son unos perezosos porque dicen, pues yo no necesito hacer nada, yo no tengo que comprar nada. Cristo ya lo hizo todo. Porque les falta conocer lo que dice Santiago. Santiago 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Lo que está diciendo Santiago es esto. ¿Realmente eres salvo? Pues inevitablemente, si tú eres salvo, deberías hacer algo. ¿Sí me estoy explicando? Pero de pronto tenemos al otro que dice, hago, y le da mérito a sus obras y olvida el mérito de Cristo. Y eso es lo que se ha enseñado en la tradición por muchos años, que por obras la gente se va a salvar. No, si la gente se salvara por obras, Jesucristo no hubiera sido sacrificado como fue sacrificado. ¿Qué necesidad hay? Pero si yo soy salvo y he encontrado a Cristo, el fruto de mi salvación es las buenas obras. El problema es que cuando unos hacen una verdad de esto y se van solo por este lado y otros la verdad de acá y se van solo por ese lado, empezamos con las diferencias. Por ejemplo, la prosperidad. Hay gente que no le gusta la palabra prosperidad, pero la Biblia le dice. Dios querrá que seamos pobres. Dios querrá que seamos ricos. Ustedes son muy inteligentes, no dicen ni sí ni no. Me quieren echar toda la paleta a mí, ¿verdad? Ahora, ¿hay que ser pobres para agradar a Dios? Ay, gracias, no me dejen solo. Hay que ser ricos para agradar a Dios. Entonces tenemos los que dicen, si tú eres pobre es porque no tienes fe y porque no estás haciendo las cosas bien y por eso estás en ruina. Y están los pobres que dicen, no, rico, avaricioso, codicioso, púdrete con todas tus riquezas. Aleluya. Y van a las iglesias. ¿Sí? Porque no ven el contexto total de la Biblia. Ahora, hay quienes defienden su doctrina diciendo lo que Cristo dijo en Mateo 19, 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y dicen, ya ve, pastor, ya ve. Ya ve. Y luego siguen diciendo, otra vez os digo que es más fácil pasar por un camello por el ojo de una aguja. Y se imaginan la agujita esas de las que uno no ve, ¿verdad? No, la aguja era un agujero en la pared, en los muros. ¿Sí? No era la agujita de la señora con la que teje. Dice, es más fácil que pase el camello por ahí que un rico entre el reino de los cielos. Y todos dicen, no, pues no, me quedo pobre. No me quiero. Yo prefiero el cielo. Y definitivamente yo prefiero el cielo. Pero Dios no quiere que viva mal aquí en la tierra. Yo no quiero esperar solo el cielo para ser feliz. Yo quiero ser feliz aquí. Yo no quiero esperar solamente el cielo para que mis necesidades se satisfagan. Yo creo que Dios me las puede satisfacer aquí. El salmista dijo, Dios sé que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y entonces tenemos esas diferencias entre unos y otros. Y si tú te vas a la palabra, 3 Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eclesiastés nos dice que el dinero sirve para todo. ¿Para qué sirve el dinero? Claro que sirve para todo. Usted tiene que, si usted va a comprar ahorita algo, tiene que llevar dinero. Pero después el apóstol Pablo nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, ok, entiendo que el dinero sirve para todo. Necesito trabajar para obtener dinero, pero nunca voy a amar al dinero, porque si amo al dinero, me va a acarrear males. Pero si agarramos los textos por separado, entonces todo el mundo dice, el dinero trae ruina, el dinero trae broncas, el dinero echa a perder y todo ese tipo de cosas. Pero después va a Eclesiastés y dice, el dinero sirve para todo. Y empezamos con broncas.
diferencias entre unos y otros. Y podemos hablar de tantas cosas como juzgar. Mateo 7:1, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero el mismo Señor Jesús en Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El mismo Señor lo dice. Y aquí hay dos verdades. Las dos son verdades. Pero si tú haces solamente una verdad, entonces no me juzguen, no me juzguen, no me juzguen. Pero el Señor dice que yo te puedo juzgar no según las apariencias, sino tener un justo juicio de ti. Hay tantas cosas, la ley y la gracia. ¿Cuántos creen que las leyes de Dios no pasan? La ley de Dios es vigente. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Las leyes que se erogaron fueron las leyes ceremoniales, no las leyes morales. El no matarás sigue vigente. El no robarás sigue vigente. Pero la gente dice, no, la ley ya no le hagas caso a eso, porque ahora estás en la gracia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van al libertinaje. Porque la gracia como que les da un permiso para hacer cosas porque ya no está bajo la ley. Pero están por otro lado los legalistas. Todo es ley y nada es gracia. Y andamos en desgracia. Todo está mal. Y no disfrutamos la gracia de Dios. Y por un lado, la gracia es una bendición. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero por otro lado, los mandamientos de Dios son una bendición. Y tenemos que ver qué es lo que está vigente para ponerlo por obra. ¿Qué hacer cuando te encuentras atrapado entre dos verdades? O entre tres, o entre cinco. ¿Lo quieres saber o no? Ya no tengo tiempo. Pero se lo voy a decir bien rápido. Número 1. Haz de conocer la verdad tu deseo más intenso. Proponte en tu corazón y busca con anhelo conocer la verdad. Pídele a Dios y dile, Señor, yo no quiero estar engañándome a mí mismo. Ni quiero seguir doctrinas desbalanceadas de personas que han malinterpretado las cosas. Yo vengo a tu presencia, Señor, porque tengo el anhelo y el deseo intenso de conocer la verdad que me hace libre. Y oro como oró el salmista en el Salmo 125. Encamíname en tu verdad y enséñame. Y yo creo que quien hace esa oración sincera, mi Padre Celestial le guiará por su Espíritu Santo a toda la verdad y a toda la justicia. Amén. Segundo, pide a Dios revelación de la palabra. No te conformes con el logos. Pídele a Dios que cada versículo sea un rema para ti y que tengas la revelación completa. Busca el espíritu de sabiduría y de revelación del cual habla Pablo en Efesios 1:17. Pídele al Espíritu Santo que te guíe a toda la verdad y a toda la justicia. Tercero, mantén una posición neutral. ¿A qué me refiero con esto? Una posición neutral es la posición que tomó Jesús en el Getsemaní. Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Yo quiero esto. Tú quieres esto. Y yo me pongo en una posición neutral y te digo, no se haga lo que yo quiero, se haga lo que tú quieres. Y que tengamos la revelación de la palabra de Dios, de realmente lo que Él quiere, lo que Él desea, la intención del Espíritu Santo cuando inspiró a los santos hombres de Dios que escribieron las Escrituras. Hay una ley, no sé si es ley, ya ando medio oxidadón, pero toda ley tiene algo que se llama la exposición de motivos. A ver, aquí hay abogados. ¿Es cierto la exposición de motivos en las leyes? O sea, la exposición de motivos es el por qué esa ley se está promulgando.
la necesidad de esa ley. Y el que hizo la ley, el que dio los mandamientos, sabe el por qué. Y nuestro Dios no es un Dios arbitrario, controlador, manipulador. Todo lo que Él hace, lo hace con el fin de que seamos bendecidos. Y si Él estableció un mandamiento, es lo mejor para nuestra vida. Amén. Es lo mejor que podemos nosotros hacer, seguir ese mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me pongo en una posición neutral. No me voy al extremo, no me inclino a lo que mi carne quiere, no me inclino a lo que mis deseos quieren, no lo que yo quiero, lo que tú quieres. Sea hecha tu voluntad en mi vida, Señor. Siguiente consejo. Estudia y revisa el contexto de la Escritura. El contexto general de la Escritura, porque alguien dijo que un texto sin contexto solo sirve para pretexto. Busca conocer la suma de la palabra, que hay una sola intención en todo esto: la salvación del ser humano, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Por eso dice Pablo: no pienses más allá de lo que está escrito. Cuando tú piensas más de lo que está escrito y empiezas a sacar tus propias conclusiones, pues yo creo que Herodes le mandó cortar la cabeza a Juan porque, bueno, es que Herodes estaba pasando por una depresión y la señora lo pescó medio amolado. Ya estás pensando más de lo que está escrito, hombre. Si Dios no te dio más, Dios no te dio más redacción, es porque con eso tienes. Pero hay gente que saca sus propias conclusiones, ¿me explico? Y yo creo, bueno, yo estoy seguro que los mandó de dos en dos en el arca de Noé. Bueno, pues, y empiezan a sacar sus ondas. Ahora, yo no estoy diciendo que no razonemos, que no pensemos, que no imaginemos, pero no lo hagamos ley. ¿Sí me explico? Porque hay unos que dicen que el burrito era el burrito sabanero. Otros dicen que Pablo se cayó del caballo. ¿Dónde dice que se cayó del caballo? Porque te imaginas, no, es que era un caballo, pastor. Era un caballo. Era un penco, pastor, era un penco. Amados, estudia y revise el contexto de las Escrituras. Otro consejo es: no acomodes la palabra a tus propósitos. Porque cuando tú quieres acomodar la palabra a tus propósitos, la vas a torcer. Hay gente que cree que Dios le va a dar una excepción para su pecado personal. No, es que mi pecado sí es válido delante de Dios. Sí, porque Él conoce mi condición. Sí. No os hagáis. No, lo que tú estás haciendo es acomodar la Escritura a lo que tú quieres que signifique. Y nosotros no podemos acomodar la Escritura a lo que queremos que signifique. Necesitamos conocer la verdad de Dios. Y tanta gente ha hecho tantos pecados delante de Dios, justificándolos hasta con versículos bíblicos. Porque simple y sencillamente querían hacer lo que les daba su bendita gana. Y creen que Dios va a cambiar de opinión por la opinión de ellos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, vamos a cosechar. No acomodes la palabra a lo que quieres oír, a lo que tú crees, a tu propia manera de pensar. Cuidado con forzar o torcer la palabra a nuestra conveniencia. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15: sé una persona que usa bien la palabra de verdad. Y hay un concepto que yo uso en mi vida personal, y es este: ve a la segura, no te arriesgues. Me voy a meter en un lío esta mañana, pero no me gusta. Pero ¿me meto o no me meto? ¿Qué dicen los de arriba? Yo aprendí en mi vida que es mejor ser exagerados en cuanto a la obediencia, la santidad, el compromiso y la fidelidad. Vale más que sobre y no que falte. Vale más que sobre y no que falte.
Quizá corras el riesgo de cuidarte de más, pero lo cierto es que entre más te cuides, más vas a la segura. Me voy a aventar una pregunta teológica que yo estoy seguro que aquí hay de las dos corrientes. No es que sean corrientes, de las dos corrientes de pensamiento. ¿La salvación se pierde o no se pierde? No contesten, porque se arma la gorda aquí. Bueno, el gordo, perdón. Yo sé que aquí tengo de los dos. Hemos aprendido a amarnos a pesar de las diferencias. Pero yo lo veo en mi posición. Tengo que darle mi posición. Yo creo que sí se pierde. No me crucifiquen los que no creen, ¿ok? Yo creo que sí se pierde. Porque la Biblia habla una otra vez: no borraré tu nombre de la vida, no del libro de la vida, cuida tu salvación con temor y temblor, y muchas de las cosas. Y la teoría de los que dicen que no se pierde es que dice, es que cuando tú piensas que sí se pierde, vives en una culpa y una condenación y un miedo tremendo. Y hasta cierto punto hay razón. Cuando tú piensas que la salvación se pierde, estás, le torcí la boca a mi suegra, ya me mandó al infierno. No, hay cosas que son justificadas. No sé. Y entonces, a mí les pasa lo que a mí me pasó cuando la primera vez que fui al cine. Mi papá nunca me dijo. Yo no tuve televisión hasta los 22 años, 23 años de casado. Porque en mi casa la televisión era la caja del diablo. Cuando yo me casé, ¿qué fue lo primero que compré? ¿Qué creen? No fue la cama, Fue la Hitachi de 14 pulgadas. No la quería tan grande para que el pecado fuera más chico. Ir al cine era sentarse en la silla de escarnecedores. Recuerdo que mi esposo y yo andábamos de novios. Y nos fuimos sin permiso al cine del pastor. Íbamos por ahí, por Cuauhtémoc, andamos en camión. Cuando andas en camión no hay qué hacer, nomás caminar por la calle. Y sin dinero, pues nomás caminando a ver qué veíamos. Y vimos el título: Encuentros cercanos del tercer tipo. Cinema Cuauhtémoc 70. Y yo le digo a mi esposa, güerita, ¿será pecado ir al cine? ¿Qué creen que dijo la pecadora? ¿Qué creen que dijo? ¿Por qué? O sea, mis ojos eran castos y ella los pervirtió. Y ¿sabe? Recuerdo que yo entré al cine y antes de entrar al cine le dije, Señor, lo único que te pido es que tu segunda venida no sea a la hora de la película. Y por un lado, el estar con el miedo de perder un regalo tan grande que Dios te da trae opresión, tristeza, depresión. Pero por otro lado, descuidarlo es un gran peligro. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco una salvación tan grande? Entonces hay quienes viven una vida libertina porque al cabo ya todo está, no me va a perder. Y hay otros que viven en una condenación tremenda toda la vida. Y yo decidí no vivir en condenación. Sigo fallando, pero la Biblia dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La misma Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y yo decidí creer que la salvación sí se pierde. Y le voy a decir por qué. A lo mejor no voy a convencer a los teólogos que dicen que no, y voy a tener a mi favor a los que dicen que sí, pero no es mi intención. Pero yo decidí correr a la segura. Yo prefiero pensar que se pierde y cuidarla, sin vivir en condenación,
sin vivir en culpa y disfrutar la salvación, pero a la vez teniendo un cuidado de presentarme delante de Dios y que me den la noticia: tu verdad estaba equivocada, sí se perdía y no la cuidaste. Ahora, ¿qué pasa si yo llego al cielo y me doy cuenta que la salvación no se perdía? ¿En qué me afecta? ¿Me cuidas de más? Pues qué bueno. Pero ¿qué tal si llego al cielo y pensaba que no se perdía y me dicen: chato, sí se perdía? ¿Quién pierde más? Ve a la segura. Ve a la segura. Otro ejemplo. Hay gente que hoy piensa que ya los milagros no existen, que la sanidad ya no existe, que no es para esos tiempos. Yo sí creo que Dios sana. Oh, pastor, pero ¿por qué no sanan unos que oramos? No lo sé, pero yo sigo creyendo que Dios sana, porque me ha sanado a mí, porque yo estoy aquí por la sanidad, una sanidad divina. 2 años con meningitis. ¿Cierto o no, mamá? Y Dios hizo el milagro. ¿Cómo no voy a predicar que Dios sana? Pero hay gente que dice: no, Dios no sana, y sacan sus argumentos bíblicos. Ok, ¿qué es correr a la segura? Yo prefiero morirme creyendo que Dios sana que morirme creyendo que Dios ya no sana, porque creo que el mismo Dios que amó ayer sigue amando hoy. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y si no sucede, no lo sé por qué, no tengo una explicación, pero sé que mi Dios sana y creo en sus milagros. Yo soy un milagro, usted es un milagro de Dios. Y yo prefiero, cuando llegue al cielo, llegar y que me digan: Paco, ¿tú pensaste que Dios sanaba? Sí. No, hombre, no sanaba. Bueno, pues le creí de más. Vale más creerle de más que creerle de menos. Pero ¿qué tal si te da el cáncer y te mueres y te vas antes de tiempo y llegas y dicen: pues, ¿por qué no clamaste? Sí sanaba, sí. No, pues bienvenido, te adelantaste, chato. Diga conmigo: voy a ir a la segura. Los dones del Espíritu. Dele el aplauso al Señor. Los dones del Espíritu. Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Ahora dicen que ya los apóstoles no existen, que los apóstoles únicos eran los apóstoles del tiempo de Jesús. Pero yo veo en Efesios para qué Dios constituyó apóstoles. Si usted lee la Biblia, dice que los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas fueron hechos para edificar el cuerpo de Cristo, para llevar al crecimiento a las personas y para prepararlos para la obra del ministerio. Pregunto, ¿esa necesidad solamente era antes o sigue siendo hoy? Y si sigue siendo hoy, entonces ¿qué se necesita? Lo que se necesitó antes. Pero nosotros tenemos que ver la palabra de Dios en general. Y el último consejo, y con esto me voy porque si no, no van a salir del estacionamiento. Olvídate, nunca olvides esta frase: la palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios se complementa. Amén. La palabra de Dios no se contradice. Lo que tú veas contradictorio es complemento. Es como tú me ves a mí, a mi esposa, hombre, mujer. Parece que somos diferentes, 2 verdades diferentes, pero juntas somos un matrimonio, un complemento. Y así la palabra de Dios se complementa. Te bendice esta palabra para cuidarnos. Estudia la palabra, lee la palabra y pide a Dios revelación de la palabra y vive conforme a esa palabra. Y sobre todo, nunca pierdas el deseo de conocer la verdad. La verdad nos hace libres.